Gracias Luis por la introducción. Nuevamente es un gran gusto estar con ustedes hoy en la tarde para terminar con los temas relacionados con salud del suelo. En esta tarde vamos a trabajar el tema relacionado con la microbiología, que es una parte muy importante entenderla y conocerla perfectamente bien, incorporarla a los conocimientos que ya tratamos con respecto a a los factores biológicos, los factores químicos y los factores físicos del suelo, y entender pues que el suelo es un ser vivo como tal, un gran ser vivo que parte de su funcionamiento adecuado y saludable se debe precisamente a toda la microfauna y la microflora que está presente. Así es que ese es el tema del día de hoy. Como siempre, recordarles que pueden hacer sus consultas, sus preguntas, sus opiniones vía chat o vía el apartado preguntas y respuestas y vamos a contestarlas al final de la presentación, como siempre. Sin más, entonces vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara para tener una mejor señal y voy a activar el puntero y así podemos guiar de mejor manera la presentación. Entonces, rápidamente revisando los temas que vamos a tratar, vamos a hacer una revisión de aspectos importantes que están relacionados con el tema, hablar un poco de los hongos, que como ustedes saben, pues son de los seres vivos más importantes que se encuentran en el suelo, específicamente los hongos micorrízicos y la variedad arbuscular, que son también muy importantes sus funciones, la ectomicorriza, los protozoos, las bacterias y al final pues hacer un compendio de todos los microorganismos promotores del crecimiento vegetal que son tan importantes para nosotros y otros microorganismos importantes que están relacionados con todo lo que tiene que ver con salud del suelo y con los cultivos efectivos, el mantenimiento y la sostenibilidad del suelo. Entonces, haciendo eh, resumen de lo que ya hemos hablado, de tanto la parte física, que es la estructura, la base donde se asientan pues todos los fenómenos que se dan en el suelo, esto aunado a toda la parte biológica en sí, pues todos los seres que intervienen y los procesos que intervienen en la salud del suelo, todos estos son posibles a la química, principalmente a la química que se da y a los procesos bioquímicos de los cuales ya hablamos la semana pasada, muy enfocados, la semana pasada, antepasada, perdón, muy enfocados a todo lo que es la bioquímica del suelo y a la disponibilidad de nutrientes. Entonces, en este caso, pues sí, la microbiología es de los puntos más importantes que están relacionados con estos factores biológicos. Vamos a tratar en general cada uno de los tipos de microorganismos que están presentes, pero no nos olvidemos que los microorganismos son los responsables en la mayoría de los casos de mover nutrientes, de tener disponibilidad de nutrientes, de descomponer materia orgánica, de ayudar en los procesos de formación de nutrientes en el suelo, y por eso es que es tan importante nuestro tema. Insisto, al final vamos a revisar las preguntas y las dudas que ustedes tengan, así es que siéntanse en la confianza de hacérnoslas llegar para poderlas tratar. Entonces, enfocándonos en los aspectos importantes, vamos a pulir estos conceptos porque son la base para todo lo que vamos a comentar el día de hoy. Definitivamente los microorganismos, al ser seres vivos, al formar parte de la microflora y de la microfauna del suelo, estos están integrados en uno de estos grupos, en la microflora o en la microfauna. La microflora tiene que ver con todos los seres que producen fotosíntesis, o sea, que son necesariamente dependientes de la luz
para hacer sus procesos nutritivos y la microfauna pues es un poco más independiente de estos procesos de luz y se encuentran distribuidos de una manera más uniforme en las capas del suelo. Por supuesto, la microflora va a estar muy cerca de donde hay disponibilidad de luz y entonces en las capas muy superficiales del suelo es donde están ubicados estos seres. Por supuesto que van a afectar los ciclos y miren lo complejo que son los ciclos porque son biogeoquímicos. Esto quiere decir que están relacionados los microorganismos con la parte biológica, con la parte geológica, estructura y textura del suelo y con la parte química, o sea, todas las reacciones que se dan en estos procesos. Y por supuesto que también en la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, que son los seres de nuestro gran interés, porque lo que necesitamos es que las plantas se desarrollen y produzcan, ya sea frutas, verduras, hojas, tallos o lo que nos interese, que es lo que vamos a cosechar. Y entonces las relaciones y las acciones de todos estos seres dentro del suelo, miren la gran cantidad de seres que hay presentes, pues son muy importantes. Cada uno de ellos está especializado en hacer cierto tipo de funciones en el suelo y por lo tanto tenemos que tratar de que haya un equilibrio positivo, o sea, un equilibrio que vaya hacia lo que es la salud del suelo y no fomentar la presencia de estos entes patógenos o entes que van a causar la destrucción. Recordemos que como buen sistema natural, el equilibrio se logra de procesos de formación, así como de procesos de destrucción, y estos se mantienen activos todo el tiempo. Entonces, esta es una bonita radiografía de todos esos seres que vamos a empezar a tratar y analizar para entender cuál es la función de cada uno de ellos. Todos los microorganismos o los seres vivos que están relacionados con la salud del suelo colaboran con la degradación de la materia orgánica en el suelo de una o de otra forma. En algunos casos de forma biológica, en otros casos de forma estructural y en algunos otros casos de forma química. Entonces, tenemos que pensar que todos estos procesos van a estar afectados obviamente por la humedad, o sea, la presencia de agua que es tan importante en el suelo, porque recordemos que la movilidad de los nutrientes dentro del suelo se da por solubilización y por el movimiento en sí del agua. Si no hay agua, si no hay humedad en el suelo, los procesos bioquímicos no se dan y los microorganismos no se desarrollan. Por supuesto que tampoco las raíces de las plantas y no hay absorción de nutrientes hacia las plantas y entonces todo nuestro gran esfuerzo pues es de balde. Por supuesto que también los procesos están sujetos a la temperatura y a la temperatura no solo del ambiente, o sea, la que nosotros percibimos o que se da en el ambiente, sino que la temperatura de los gases, del agua y la temperatura en sí del suelo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la diapositiva de todos los fenómenos que se dan dentro del suelo, hablamos de que había transferencia de calor? El suelo se calienta o el suelo cede calor y por lo tanto es importantísimo regular o controlar la temperatura para mantener un ambiente que facilite, estimule el crecimiento de los seres vivos que están presentes y por supuesto de las reacciones químicas que se dan dentro del suelo. El pH es el gran regulador de los procesos químicos que se dan y por lo tanto los procesos bioquímicos y biológicos. Recordemos que con las variaciones de pH vamos a tener disponibilidad de algunos nutrientes en algunos rangos y de otros en otros rangos. Por lo tanto, necesitamos controlar y tener un pH adecuado en el suelo para el cultivo y para el desarrollo de los microorganismos. El suelo tiene un efecto tampón, o sea, un efecto regulador, un efecto que corrige, o sea, es bastante resiliente para usar las palabras que están tan de moda, es bastante resiliente a cambios que se den en el suelo. Pero si nos vamos a fenómenos extremos, el suelo ya no tiene esa capacidad de volver
al equilibrio y de estar en esos rangos adecuados. Es importante también hablar de la profundidad del suelo. ¿Y por qué? Bueno, ya vimos que todos los microorganismos que son de origen vegetal, o sea, la flora microbiana, pues va a estar localizada en la parte superior, en las capas superiores del suelo, principalmente. ¿Por qué? Por, como ya dijimos, la presencia de luz y los procesos fotosintéticos. Y a medida que vamos adentrándonos dentro del suelo, la cantidad de seres vivos y de microorganismos va a ir disminuyendo. Ciertamente hay una zona adecuada donde se dan todos los fenómenos y están todos los microorganismos, pero a medida que vamos profundizando, la vida se va haciendo más complicada y por lo tanto se va reduciendo el número de individuos que vamos a ir encontrando. Así es que la profundidad es muy importante y ciertos cultivos pues requieren una capa de suelo activa más pequeña, otros requieren una capa activa más grande dependiendo del tamaño de la planta y de las raíces. Y por supuesto que el otro aspecto que es importante, porque hay muchos aspectos, pero estos son los principales, la aireación. Y la aireación no está enfocada solamente al aire, sino que está enfocada a toda la transferencia de gases que se dan desde la atmósfera hacia el suelo y del suelo a la atmósfera. Tiene que haber un intercambio adecuado de gases y por supuesto, recordemos que los gases contribuyen a la estructura del suelo y permiten también en los intersticios que se forman en la acumulación de estos gases importantes y por supuesto también la acumulación de agua. Entonces, todos estos aspectos, de una o de otra manera, afectan precisamente al desarrollo de los microorganismos, al desarrollo correcto, y por lo tanto tenemos que tomarlos en cuenta todo el tiempo, no solo cuando estamos cultivando. Tenemos que tomarlos en cuenta mientras que el suelo está en reposo, mientras que hay periodos de barbecho, mientras que estamos trabajando el suelo, todo esto tiene que ver. Continuando con los aspectos importantes, los microorganismos también permiten la obtención de compost y recordemos que el compost puede hacerse de manera natural, o sea, por ejemplo, en una abonera, o de manera industrializada cuando hacemos pilas y controlamos humedad y revolvemos la materia orgánica con tierra y agregamos coqueta roja y agregamos algún tipo de excremento animal y todo esto lo mezclamos y estamos cuidando. Eso es un proceso que no es natural, es un proceso forzado, pero los microorganismos son los que nos permiten esa obtención del compost. Ellos son los que hacen la degradación de la materia orgánica. Y por supuesto que los nutrientes se transforman de orgánicos, en el caso de la materia orgánica, a inorgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese proceso, ese cambio, debe ser un cambio pausado, paulatino, por eso es que el proceso de degradación se tarda tanto tiempo para llegar a la famosa mineralización o a la obtención de compuestos más sencillos que pueden ser absorbidos por las raíces, que pueden ser solubilizados en el agua. Muchos de los compuestos orgánicos no son solubles en agua, en el caso, por ejemplo, de lignina, en el caso de las azúcares complejas, las grasas. Entonces, debe haber descomposición de los componentes orgánicos para que se vuelvan inorgánicos más sencillos y puedan ser absorbidos por la raíz. Y el resultado es, como ya dije, que sean asimilables por la raíz y por supuesto que van a permitir el metabolismo de los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son seres vivos y necesitan alimentarse. ¿Y de dónde van a tomar los nutrientes? Pues los van a tomar del suelo, de los minerales que están en el suelo, pero también de la materia orgánica que pusimos, ¿verdad? Que está sometiéndose a estos procesos de degradación y por lo tanto, al desarrollarse los microorganismos, tenemos la garantía de que hay una buena reacción química, un buen cambio biológico dentro del suelo y por lo tanto se va a facilitar o se va a permitir esa salud del suelo que tanto buscamos.
¿Qué microorganismos se encuentran en el suelo? Bueno, todos integran una cadena alimentaria. Recordemos que existimos en el planeta Tierra para desarrollar una función. Cada uno de los seres vivos o de los minerales o de los elementos que están presentes en el planeta Tierra deben pertenecer a un equilibrio, así, a ciclos equilibrados. Y en este caso, los microorganismos, que cada uno tiene su función, principales son las bacterias, los hongos unicelulares, las microalgas, los protozoos y los seres un poquito más desarrollados. Ya los insectos de mayor tamaño, que son insectos benéficos. Y viendo ya entonces ahora un poco más clara el diagrama donde está la integración de la cadena alimentaria, podemos ver que si partimos de materia orgánica, que es la descomposición de los residuos y de los desechos de las plantas o que están en el suelo o que nosotros agregamos, pues obviamente muy cerca de las raíces todos los procesos pues van a estar gobernados por bacterias, por protozoos, por hongos, por nemátodos, por artrópodos, por nemátodos depredadores, por animales ya como roedores, por ejemplo, o las aves. Así es que todos ellos van contribuyendo en pasos, unos son alimentos para otros, y entonces de esa manera se forma esa gran cadena alimentaria. Y al final de la cadena, pues estamos nosotros los humanos, ya muy por allá están los seres humanos o los seres vivos complejos, están por allá, pero si no se dan todos estos fenómenos, si no están presentes todos estos seres, esos fenómenos alimenticios no se completan. También permiten la disponibilidad de otros nutrientes. Esto es por biodisponibilidad, por descomposición o por reacción bioquímica, como ya hablamos. Y al final de estos ciclos se produce CO2 y el famoso humus, que es tan importante, ya lo vimos la semana antepasada, todo cómo está integrado, por qué es importante, cómo funciona cada uno de los componentes. Además de, no están distribuidos, los seres vivos dentro del suelo no están distribuidos uniformemente en el suelo y esto se debe porque responden a ese mosaico discontinuo de microambientes que hay en el suelo. Conforme nos vamos adentrando en las capas del suelo, van cambiando esos microambientes, va haciendo más escasa el agua, por ejemplo, va habiendo limitación de algunos nutrientes, cambia un poco la estructura y la textura, el pH, la temperatura. Entonces es importante entender que tenemos que facilitar en ese mosaico discontinuo una continuidad para que se desarrollen correctamente bien las raíces y los seres vivos que nos interesan. Esos microambientes son favorables para el desarrollo microbiano, pero ese desarrollo es limitado y es limitado en área porque solo hay espacios en donde se dan estos fenómenos y el equilibrio es correcto en nutrientes, en agua, en aireación, obviamente porque cambian las condiciones del suelo y en el tiempo. Recordemos que los recursos adentro del suelo, si no los renovamos, se van a ir consumiendo y por lo tanto, si no se dan esos procesos de realimentación al suelo, pues va a haber un tiempo definido en el cual el suelo es útil y después ya no sirve. Esto lo hace la naturaleza y lo hacía muy bien en equilibrio y tomaba cierto tiempo el que todo se regresara a la forma natural, pero la naturaleza tan sabia con sus procesos lo lograba. Ahora que nosotros hemos forzado los procesos, pues esto ha cambiado y es por eso que tenemos que estar siempre chequeando cómo está la estabilidad del suelo, la biología, la microbiología, específicamente la química, la estructura, colocar la materia orgánica, fertilizar inorgánicamente, hacer labranza cuando sea adecuado, poner cobertura, en fin, hacer todos esos trabajos para garantizar estas dos situaciones. Para que se den cuenta ustedes cómo está la distribución de microorganismos en los horizontes del suelo a medida que estamos adentrándonos en el suelo, estas son medidas en centímetros,
de 3 a 8 centímetros de profundidad. Miren la cantidad de bacterias aeróbicas, de anaeróbicas, actinobacterias, hongos y algas que hay. Miren la cantidad de algas que hay de 3 a 8 centímetros. Es bastante alta. Hay mucha movilidad de las algas y de los hongos en esas capas. Y a manera que nos vamos adentrando hasta llegar aproximadamente a 1,5 metros, va disminuyendo grandemente la cantidad de bacterias, casi que aquí llegamos a 1, a 0,4, a 0 actinobacterias, a 3 hongos y a 0 algas. O sea que conforme vamos adentrándonos en el suelo, y si se dan cuenta ustedes, no son grandes profundidades, los microorganismos se va reduciendo la cantidad o la población de microorganismos. Esto es importante entenderlo y tomarlo en cuenta, porque si se dan cuenta ustedes también, los cultivos que nos interesan a nosotros, que son cultivos que estamos todo el tiempo cosechando, pues tienen raíces relativamente pequeñas, entonces deben tener una buena disponibilidad de microorganismos en esa área en donde estos se encuentran. También es muy importante la dispersión de microorganismos que están presentes como ya vimos, hay una distribución vertical de nutrientes, pero también la distribución cambia con respecto a la estructura. Y esta va a ser alterada, esta distribución, por factores como la composición de la atmósfera del suelo, o sea, la cantidad de aire que llega a las capas. Mientras más nos adentramos, más difícil es que entre el aire y por eso ya no hay oxígeno, ya no hay nitrógeno y por eso se van muriendo los microorganismos. El pH, como ya hablamos de la parte química, la humedad, porque es precisamente esta la que le da movilidad a los nutrientes, la cantidad de minerales asimilables, o sea, no es que haya una gran cantidad de minerales lo importante, sino que hayan los correctos y que sean asimilables por los seres vivos y que sean solubilizables. Y la presencia de sustancias antimicrobianas. Si hay sustancias antimicrobianas, nuestro suelo va a ser estéril definitivamente. Esas sustancias antimicrobianas destruyen, como el nombre lo dice, los microorganismos. Entonces son sustancias tóxicas que deben ser evitadas, removidas, anuladas, contrarrestadas por diferentes acciones. Ahora hablemos un poco de los hongos. Sí, hongos hay muchísimos tipos, desde los grandes, las estructuras que se ven, que salen del suelo y que salen en todas las películas y en las historias, hasta los unicelulares. Estos son muy, muy importantes y aquí ustedes ya tienen la idea al ver la imagen, eh, cómo estos forman todas estas redes, ¿verdad? Las redes de comunicación, de transporte, también forman las vesículas en donde se guardan los nutrientes, en donde están los focos realmente de los hongos trabajando, guardando los nutrientes y todos estos deben estar muy cercanos a las raíces para que haya un buen intercambio. Entonces, cumplen funciones simbióticas específicas para el desarrollo de las plantas. Simbiosis quiere decir que son de ayuda mutua con la raíz. Los hongos hacen algunas funciones, la raíz hace otras y juntos logran un equilibrio y logran la supervivencia. Y entonces, el gran ejemplo son esos hongos de micorrizas arbusculovesiculares o BAM, como aparecen en la literatura, que son estas estructuras que vemos aquí. Y arbusculares porque forman estructuras como que fueran árboles y vesiculares porque están estas vesículas o camaritas o aglomerados en donde se dan todos los procesos de intercambio. En los hongos se segregan varias enzimas y otras sustancias. Lo importante de las enzimas es que son catalizadores, o sea, son elementos que hacen que las reacciones se den más rápido o que sean posibles las reacciones. Se adhieren a la raíz y facilitan que las plantas adquieran nutrientes, o sea, ayudan en todo lo que es la solubilización o el movimiento, como por ejemplo en el caso de los compuestos de fósforo, el transporte dentro de las estructuras en las raíces y obviamente que al hacer todo esto,
están contribuyendo a alimentar o a hacer disponibles los nutrientes de la raíz, porque la planta no puede hacer este tipo de procesos. Lo hacen los microorganismos y los hongos que están presentes. Dentro de los géneros que son muy importantes mencionar, y algunos de ellos tal vez les suenan muy conocidos a ustedes, porque así como hay hongos benéficos, pues también están los hongos patógenos y está el género de los Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, y hay otro montón más. Fusarium, cuando hablamos de Fusarium, a muchas personas se asustan porque el Fusarium que ataca, por ejemplo, al banano y a las musáceas, pues es muy complicado, pero es un tipo de hongo patógeno. Y en el caso de los aspergillus, pues también el aspergillus niger suele ser muy complicado para los seres vivos, para los humanos, porque puede contribuir a muchas infecciones y a muchos problemas. El penicillium es muy interesante porque es el rey de los antibióticos. Y recordemos que antibiosis tiene que ver con control de desarrollo de microorganismos y de infecciones. Entonces, cada uno de estos tiene una función importante dentro del suelo y tenemos que facilitar o proveer las condiciones para que los que se desarrollen sean los beneficiosos, los que causan algún proceso benéfico en el suelo y no los patógenos que pueden dañar o matar nuestros cultivos. Aquí hay una gran gama de estructuras que pueden tener los hongos y podemos encontrar micelios o estructuras complejas de hongos de basidiomicetos, mixomicetos o micetos, son muy diferentes entre sí y también están presentes las levaduras en gran cantidad de suelos como la cándida, el Cryptococcus o los lipomices. Aquí ustedes tienen hongos y aquí están las levaduras. Cada una pues tiene una forma especial, una estructura diferente. No es el caso hablar de todas estas características. A quien tenga interés pues puede tomar un libro de microbiología o un libro especializado en hongos y adentrarse porque son muy interesantes estas estructuras. Hay que detenernos, por supuesto, en los hongos micorrízicos. En la literatura aparecen como HM, o sea, así cuando se esté hablando de hongos van a ver ustedes esa HM, a eso se refieren, y son los principales componentes microbianos porque trabajan estabilizando los sistemas, hacen transporte de nutrientes, retienen humedad, causan degradación, entonces, de compuestos orgánicos, entonces por eso es que son tan interesantes y han estado presentes en el desarrollo del planeta Tierra desde hace millones de años y precisamente han permitido, gracias a los hongos, que haya este ecosistema terrestre funcional dentro definitivamente de los primeros seres vivos que vinieron o que se desarrollaron en el planeta Tierra, como ustedes lo quieran ver, pues los hongos son de los primeros pobladores de la Tierra. Existen 6 tipos, pero 2 son los que intervienen en la actividad agrícola, hortícola, frutícola y forestal. Por lo tanto, nos interesan muchísimo, y son la micorriza arbuscular que ya mencionamos y la ectomicorriza. La ectomicorriza quiere decir que está afuera de las raíces y se desarrolla en estructuras bastante complejas. Se convierten en enemigos hostiles de patógenos, o sea que también funcionan para controlar plagas y a seres no deseados dentro del suelo. Algunos producen antibióticos naturales, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? La streptomicina, la penicilina, otro tipo de compuestos que lo que hacen es destruir a estos microorganismos no deseados. Y esto lo hacen también en los antibióticos en personas y en animales, como ya lo sabemos. Cuando tenemos alguna infección, pues tomamos un antibiótico de forma regular y en una dosis, pues igual funcionan en el suelo. Para ver cómo es un micorrizo arbuscular, un hongo, pues tienen esta estructura, sí, por eso
mencionábamos que tienen una forma como de árbol. Son especializados, muy especializados y producen simbiosis. Están los famosos hongos glomales, que hay como 150 especies conocidas, y están en raíces de más del 80% de las plantas, o sea que son muy importantes. Mejoran la nutrición de las plantas, como ya hemos mencionado, porque permiten por todas estas estructuras ramificadas y por toda la conexión que hay a las raíces, el hacer el transporte de los nutrientes. Entonces, tomemos nota que el fósforo, si no fuera por estas estructuras, no se movería. El fósforo es uno de los elementos más complejos de mover dentro del suelo. La ectomicorriza, que funciona de otra manera, ya no es tan ramificada, sino que las estructuras son de otra forma, eh, forman una simbiosis con las plantas de clima templado. Y dentro de esos grupos están los basidiomicetos, los ascomicetos y los higomicetos. Son muchos, hay muchos tipos. Ustedes pueden consultar ahora con la inteligencia artificial o con internet cómo son precisamente todas las estructuras, cuáles son las diferencias. Esta nos recuerda el moho que se forma sobre el pan, ¿verdad? Los micelios que se forman sobre el pan, pues más o menos es esa la estructura. ¿Cuál es el rol de los hongos? Bueno, esto es como un gran resumen. Contribuyen a la estructura del suelo. ¿Por qué? Porque destruyen, controlan la materia orgánica poco a poco por procesos de degradación y van formando nuevos compuestos. Forman nuevas partículas. Muchos de los hongos intervienen en las partículas minerales y las van rompiendo poco a poco a manera que se van desarrollando. Penetran en poros y fisuras de rocas. O sea, si ustedes van a los paisajes estos áridos o semiáridos donde hay muchas rocas, podrán ver que hay presencia de hongos y esos hongos se van metiendo poco a poco, van solubilizando y al final parten las grandes rocas en dos o en tres o miles de pedazos y entonces esto puede hacer una distribución, una mejor distribución de nutrientes, liberando minerales y por eso es que hablamos de una invasión biomecánica porque son seres vivos los que están rompiendo poquito a poco las rocas y los minerales y actúan sobre los sustratos sólidos, van solubilizando poco a poco los minerales, van haciendo, creando riqueza de nutrientes en los suelos. Permiten el traslado de nutrientes inorgánicos y orgánicos, como ya vimos, a través de todas las redes miceliares y de esas estructuras arbusculares y de todas esas estructuras complejas que vimos en las fotos. También producen exopolímeros, o sea, polímeros que están afuera de los hongos, que son los que modifican las estructuras, intervienen en retención y migración del agua, o sea que ellos con sus funciones controlan la humedad de la materia orgánica o del lugar en donde están, forman cordones miceliares, o sea, esta como gran red viva por donde se transportan los nutrientes como el fósforo que ya mencionamos, actúan como reservorio de nitrógeno y otros elementos, o sea, al formar compuestos nitrogenados, pues los guardan, los retienen y los van liberando poco a poco, y son los responsables de la colonización o infección de plantas e insectos. Así es que, si ustedes se dan cuenta, pues si no hay hongos presentes dentro del suelo, nuestro suelo va a ser un suelo no saludable y por lo tanto tenemos que velar porque existan los que son benéficos y no los patógenos. Para hacer un contraste, vamos a hablar ahorita un poco de los protozoos y bacterias que, como ya pueden ver en la lámina, pues tienen una estructura diferente. Los protozoos tienen que ver en el equilibrio biológico del suelo, tienen otra estructura totalmente diferente. Estos ya son seres unicelulares que normalmente se mueven en muchos de los casos. Tienen equipos o estructuras que permiten el movimiento como los cilios, por ejemplo. Los protozoos, se alimentan de una gran cantidad de bacterias, por lo tanto, pueden ser muy, muy importantes. Y como ejemplo, una ameba puede ingerir alrededor de 400,000 bacterias
dentro de los procesos de división celular. Solo piensen en la cantidad de bacterias que se dan, que se consumen en el desarrollo de una ameba. Así es que las amebas no son tan malas, solo si las tenemos pues en nuestro sistema digestivo, vaya que son malas, pero si sobrepasamos la cantidad permitida y se vuelve una enfermedad. Así es que pensemos en que dentro del suelo las amebas están haciendo este control de bacterias. ¿Y por qué? Porque las bacterias se reproducen rapidísimo y es necesario controlarlas. Dentro de las bacterias están las gram negativas y están las gram positivas. ¿Qué quiere decir esto? Son dos familias muy grandes de bacterias que reaccionan de forma diferente a los procesos de tinción. Cuando no reaccionan, pues se llaman gram negativas y cuando sí reaccionan, se llaman gram positivas. Dentro de las gram negativas está el Acinetobacter, las Pseudomonas, las Xanthomonas, que tal vez ustedes han oído hablar de ellas, que son muy activas. Y dentro de las gram positivas están todos los Bacillus, el Clostridium, el Clostridium hay uno específico que es el Botulium. Este causa serios problemas para el humano, puede hasta causar la muerte. Está presente en muchos de los alimentos que no han sido bien pasteurizados o bien tratados, hay que tener mucho cuidado. El Enterococcus, Lactobacillus, los lactobacillus, hay muchos relacionados en la industria de los lácteos que son muy importantes. Está también el Streptococcus, muchos de estos son dañinos para los seres vivos superiores. Entonces, dentro del suelo, pues muchas de las bacterias pueden causar funciones importantísimas, desde intervenir en los metabolismos como alimentar a los protozoos, pueden ser muy importantes. Y también están las actinobacterias y dentro de ellas están las Streptomyces y la nocardia. Noten que pues las estructuras pueden cambiar de acuerdo a estas fotos. Los invito a que entren precisamente a los manuales de microbiología, a ver cómo funciona cada uno de estos tipos de seres, porque son muy interesantes y cómo cultivarlos o cómo controlarlos en el caso de que nos interese. Hay mixobacterias también que tienen estructuras un poco más complejas, como los Mixococcus o los Chondrococcus. Si ven ustedes, pues ya son diferentes, también son importantes, es importante analizarlos. Y dentro de las bacterias también están las fototróficas. Y ahí están las famosas cianobacterias que tienen que ver con la contaminación de los cuerpos de agua. eh, la, la contaminación se da por exceso de nutrientes y entonces se desarrollan las cianobacterias. Pero déjenme contarles que las cianobacterias, muchas de ellas también tienen funciones positivas como segregar lípidos, aceites, grasas que pueden ser utilizados para el alimento humano, así también como proteínas. Obviamente, al ser fototróficas, pues tienen clorofila y por eso es la coloración verde. Hay muchísimos detalles en la literatura de cómo funcionan estas. Pueden ser cultivadas precisamente para la obtención de nutrientes y, como ya mencioné, también de grasas que hasta pueden utilizarse para desarrollo de biocombustibles. Están también los bacilos, las tricodermas y las pseudomonas presentes dentro del suelo y protegen semillas y plántulas de varias enfermedades, o sea que nos ayudan a hacer ese control. Y están también en las raíces de las plantas y protegen las raíces contra enfermedades infecciosas. Se inoculan en el suelo, muchos de los bacilos, tricodermas y pseudomonas pueden inocularse. De hecho, hay varias empresas ya en Guatemala funcionando, haciendo cultivos de estos seres, de estos microorganismos, y uno los puede comprar y hacer una inoculación, obviamente que muy bien asesorados técnicamente para colocarlos en los ambientes en los suelos en donde se necesitan y propiciar, por supuesto, el crecimiento adecuado de los mismos. Repito que esto debe hacerse de una manera técnica
Algunos tienen la curiosidad siempre y siempre preguntan que qué pasa con la inoculación de microorganismos de los bosques. Bueno, eso funciona muy bien si podemos recrear las condiciones del suelo del bosque, que normalmente suelen ser un poco más ácidos que nuestros suelos, y tenemos que mantener esas condiciones. O sea que para inocular, sí, ayudan al desarrollo, a la degradación de la materia orgánica, pero tenemos que tener cuidado de mantener estable el sistema en las condiciones adecuadas para que los microorganismos sigan funcionando. Porque si están acostumbrados, por ejemplo, a ciertas temperaturas, a cierto pH, a cierta cantidad de humedad, y nosotros no proporcionamos o no controlamos en el suelo esas variables, estos microorganismos se van a morir y vamos a tener que volver a recrear las condiciones y volver a inocular. Así es que es muy importante tomar esto en cuenta y evaluar si económicamente es viable para nosotros hacer este tipo de procesos o de proyectos que pueden, en algunos de los casos, o muchos de los casos, mejor dicho, ser valiosos para recuperar suelos o para mantenerlos activos. ¿Cuáles son los microorganismos promotores del crecimiento vegetal? Bueno, pues como el nombre lo dice, todos aquellos que de una o de otra forma, con los procesos bioquímicos, con las degradaciones, con las asociaciones, con el movimiento de nutrientes, con la retención de agua, permiten ese crecimiento vegetal. Recordemos que la mayoría de microorganismos están en el suelo. ¿Y a quién van a afectar directamente? ¿A quién van a ayudar o quién van a modificar? Pues obviamente a las raíces. Van a hacer esa simbiosis con las raíces. Entonces, todos los microorganismos que tienen que ver de una manera positiva con ese sistema, pues van a promover el crecimiento vegetal. Existen microorganismos patógenos que no favorecen, que destruyen ese crecimiento. Entonces, esa población vive en la rizósfera, en la zona que está relacionada con las raíces. Ya vimos que debe existir una profundidad adecuada en donde se encuentran estos microorganismos. Y puede ser desde pocos centímetros hasta 1,20 m, 1,30 m, porque ya después pues ya se limita la cantidad de microorganismos presentes. Recordemos, y lo voy a decir de una vez, que es muy importante tener cuidado con la labranza, no hacer sobre labranza, porque en el momento en que hacemos el movimiento de la tierra, estamos exponiendo estos microorganismos a la luz del sol, a los gases que están en la atmósfera, pues obviamente la radiación a otra temperatura, pierden los gases que protegen, en fin, se rompe esa estructura y podemos poner en peligro nuestros microorganismos que tanto nos ha costado desarrollar. Y pueden estar intra o extracelular, de forma que están como las micorrizas arbusculares, pueden estar endófitas, en fin, hay que entender muy bien cómo están relacionados o cómo están integrados estos microorganismos con la planta para favorecer las condiciones en las cuales estos seres se van a desarrollar. Tienen una capacidad para suprimir fitopatógenos, que es muy importante, y estimular el crecimiento vegetal. O sea que además de proporcionar nutrientes y reacciones químicas, pues también pueden de alguna u otra forma destruir fitopatógenos. Y pensemos, por ejemplo, que en el caso de los hongos que producen antibióticos, bueno, que los antibióticos sean específicos para patógenos y no para los microorganismos benéficos que están en nuestro suelo. ¿Cuáles son esos microorganismos o cómo son? Bueno, hay un montón de ejemplos, pero dentro de ellos, pues están, aquí hay dos ejemplos, dos fotos que son muy bonitas, el Fusarium obsisporum y el Pythium. Este es un tipo de Pythium, ustedes pueden buscar en la literatura, hay muchos más. Principalmente favorecen
en los mecanismos de liberación y de retención de nitrógeno. ¿En dónde está el nitrógeno en el suelo? Bueno, está en las proteínas, en los aminoácidos, ¿sí? Está también en muchos de los compuestos orgánicos que están presentes en el suelo. Muchos contienen nitrógeno, pero también recordemos que mucho del nitrógeno que entra en el suelo puede ser en forma de gases, que es el nitrógeno atmosférico. Recordemos que el 79, pues 78 por ciento del aire es nitrógeno. Debe entrar al suelo para que esté disponible, para que todas las bacterias y todos los microorganismos que son fijadores de nitrógeno lo puedan hacer, pero también existe el nitrógeno disponible de los fertilizantes inorgánicos. Así es que esto ya es un requerimiento para ustedes y es que se sienten ustedes a hacer sus análisis, sus cálculos, su equilibrio del suelo calculado, ¿verdad? Con lápiz y papel, hacer los estudios, los análisis del suelo y a calcular cómo pueden ustedes proveerle al suelo lo que el suelo necesita en las cantidades correctas, ni más ni menos. No se debe fertilizar de más ni de menos, sino que se debe fertilizar con los componentes que necesita el suelo y que va a requerir la planta. No debemos poner en el suelo nutrientes que las plantas no van a asimilar, porque eso es tirar el dinero, aparte de poner en riesgo el equilibrio del suelo porque no se va a consumir esos minerales. Pero lo menciono y me detengo aquí porque es muy importante que estos microorganismos promotores del crecimiento vegetal tengan los nutrientes adecuados, tengan todo lo que necesitan, el agua, el nitrógeno, el pH, la temperatura, para que se desarrollen. Si no, estos no van a contribuir al crecimiento y entonces es de balde nuestro esfuerzo. Y también estos microorganismos van a hacer van a funcionar como agentes de biocontrol, de inhibidores de patógenos, como ya mencioné, y dentro de ellos es que están ese Fusarium oxysporum y el Pythium, muy, muy importantes, porque además de tratar con todo lo que ya hemos hablado de contribuir a la disponibilidad de los nutrientes, pues también están haciendo esa función patogénica, o sea, destruir los microorganismos que en lugar de ayudarnos, descontrolan el equilibrio del suelo. Además de, dentro de sus funciones, está también la producción de fitohormonas, que ya las habíamos mencionado. Estas hormonas son las sustancias mensajeras, biológicas mensajeras, que activan procesos biológicos, por ejemplo, en las plantas o en otros microorganismos o en los seres vivos que están presentes. Entonces, esas fitohormonas van a activar esos procesos dentro del suelo. Producción de antimicrobianos, como ya lo dijimos, en el caso de la penicilina y de todos los otros antibióticos. La fijación de nitrógeno, que ya lo hablamos también en las raíces. Pero también es muy importante la degradación de biopolímeros como la celulosa, pectina, lignina y el almidón. Y aquí hay una foto de la celulosa para que ustedes la vean. Sí, cuando se va a hacer papel, se obtiene esta masa, esta mezcla de celulosa que por diferentes procesos químicos, pues se hace esas planchitas que forman las hojas de papel. Pero a nivel del suelo, lo que nos interesa a nosotros es romper esa celulosa, las pectinas, la lignina, el almidón, para tener disponibilidad de nutrientes. ¿Quién hace todo esto? Los microorganismos. Esto no lo hacen las plantas, esto lo hacen los microorganismos. Y por lo tanto es importante esa degradación de la materia orgánica. Ya se dieron cuenta ustedes que poquito a poco hemos ido viendo cómo están relacionados todos los procesos de los cuales hemos hablado, pero específicamente, ¿quién hace esos procesos? Pues los microorganismos que son los promotores del crecimiento. Si no se da esta descomposición, pues no van a haber compuestos que la planta pueda utilizar como nutrientes. Y también los microorganismos necesitan estos nutrientes.
los microorganismos y muchos de los insectos que están presentes. Así es que se van a alimentar y van a alimentar a los demás seres vivos presentes. Y por supuesto que no solo son las azúcares complejas, sino que también proteínas, polinucleótidos y lípidos. Recordemos que los polinucleótidos están relacionados con las proteínas y los aminoácidos deben estar también presentes, pero también los lípidos, y los lípidos son todas las grasas, los aceites, las grasas naturales. Todos estos juntos pues van a proporcionar nitrógeno y diferentes nutrientes en el suelo. Es importante que entendamos que no solo es proporcionar nutrientes por los abonos inorgánicos, sino que es importante tener los abonos orgánicos también, la materia orgánica, pero los microorganismos funcionando. También se dan los procesos de amonificación. Si se recordarán, pues hay un gran proceso de conversión de nitrógeno, gas nitrógeno, en nitritos, en nitratos y los nitratos. Bueno, estos vienen de los amonios y también los nitritos y los nitratos se van a degradar nuevamente para formar eh, amonio y el amonio se va a degradar para formar nitrógeno y entonces se da todo ese ciclo. No sé si se recordarán que lo vimos en las presentaciones anteriores. Esos procesos de amonificación son muy importantes porque lo hacen los microorganismos. Y por supuesto que para finalizar con estas funciones más importantes está la solubilización de los fosfatos. Si los fosfatos no se solubilizan, no se pueden mover en el agua y no llegan a las raíces. Así es que este es un gran resumen de por qué son importantes las funciones de los microorganismos para ese crecimiento vegetal. Otros microorganismos de importancia agrícola, pues sí, son otros microorganismos que están en vida libre, que están moviéndose, que están dispersos en el suelo y estos, pues aquí hay dos ejemplos, están las pseudomonas y la Dexia, son algunos ejemplos. Está el Azospirillum, el Azotobacter, el Enterobacter, son buenos ejemplos de estos otros microorganismos que también funcionan dentro del suelo. Y dentro de las funciones importantes de las bacterias que ya mencionamos, solo para manera de resumen, está el crecimiento vegetal porque forman hormonas reguladoras de crecimiento. Recordemos nuevamente que las hormonas son mensajeras, eh, son activadores de sistemas químicos o bioquímicos. A diferencia de las enzimas lo que hacen es permitir que se lleve a cabo una reacción. Las enzimas son catalizadores, o sea que promueven una reacción. Las hormonas reguladoras son las que activan esos procesos. Entonces, tanto hormonas como enzimas deben estar presentes para que haya crecimiento. Actúan directamente sobre el crecimiento e incidencia de patógenos también, ¿verdad? Y por eso es que es importante mencionarlos. Y otros microorganismos solubilizan específicamente compuestos en fósforo, no necesariamente las micorrizas, sino que otras especies, y eh, pueden hacer excreción de ácidos orgánicos, que esto no lo habíamos mencionado. Dentro de las funciones de los microorganismos también está esa producción de ácidos orgánicos, que son ácidos químicos que son menos fuertes, o sea, son ácidos débiles, y en algunos casos fosfatasas, que como ya sabemos, las fosfatasas lo que hacen es destruir o romper los productos que tienen en sus moléculas fosfatos o fósforo para que esté disponible. ¿Por qué son importantes también los microorganismos que sintetizan ácidos orgánicos? Porque ellos también ayudan a regular el pH en el suelo. Y como son ácidos orgánicos, son fáciles de contrarrestar con algún elemento alcalino. Así es que por eso es que son tan importantes en ese sistema.
Para finalizar con este recorrido por todos los seres vivos que se encuentran dentro del suelo, también es importante hablar de los hongos filamentosos. Y a diferencia de las micorrizas arbusculares, los hongos filamentosos son los que crecen en grandes estructuras, o sea, estructuras muy largas, muy desarrolladas y que sirven como canales de transferencia de compuestos. Por esas estructuras circula agua o solución del suelo y entonces se arrastran los nutrientes a través de esos túbulos o de canales que se forman en estos hongos filamentosos. Solubilizan el fósforo también, o sea que ayudan también a esos procesos. eh, Tienen muchísimo que ver con la mineralización de la materia orgánica. Ese proceso de mineralización, como bien recordarán de la parte química, es romper la materia orgánica hasta compuestos muy sencillos que ya puedan ser absorbidos por las raíces. Y por supuesto que también contribuyen en el control biológico de los hongos patógenos, como ya hemos discutido anteriormente. No puedo dejar de hacer algunas conclusiones importantes, mencionar pues todas estas características de estos seres vivos que están ayudándonos precisamente a la salud del suelo. Primero, son importantes todos los seres vivos, desde los microorganismos más sencillos hasta los más complejos, porque integran la cadena alimenticia en el suelo. Algunos de ellos proporcionan estructura, algunos retienen humedad, algunos participan en los procesos químicos, algunos en los procesos bioquímicos que están relacionados con la vida, otros hacen simbiosis con las raíces, o sea que se ayudan mutuamente con las raíces, otros causan movimiento de nutrientes dentro del suelo, otros degradan la materia orgánica, como ya lo vimos, y otros sirven de alimento para microorganismos más complejos que pueden de alguna manera hacer funciones específicas que son necesarias, que son importantes controlarlas. En muchos de los casos hay necesidad de controlar esa cantidad de microorganismos o de seres vivos que hay en el suelo y por lo tanto hay que hacer análisis de respiración o de desarrollo microbiológico. Se toman las muestras y se llevan a los laboratorios y de ahí se decide si hay necesidad de hacer inoculaciones o de hacer un análisis químico para determinar por qué es que la microfauna o la microflora está limitada. Recordemos que la microflora y la microfauna está distribuida en las capas superiores del suelo. A medida que vamos adentrándonos dentro del suelo, la cantidad de microorganismos va disminuyendo por diferentes factores, como por ejemplo aumento de temperatura, poca disponibilidad de agua, compactación, cambios en la química en sí del suelo, poca penetración de gases. Entonces, tenemos que estar conscientes de que a medida que vamos yéndonos a la profundidad, vamos teniendo menos microorganismos y por lo tanto no es adecuado hacer una labranza exhaustiva, sino que la labranza debe ser la adecuada para garantizar que el suelo está libre y permitir que entren los nutrientes, los gases, el agua, recuperar la estructura del suelo y no poner en peligro todos los aglomerados que tanto nos han costado, o no exponer los microorganismos al ambiente. También es importante tener en cuenta los factores que están relacionados, los factores físicos y químicos que están relacionados con la parte biológica, porque si no los cuidamos, pues también se echan a perder nuestros microorganismos. Y cuando hablemos de salud del suelo, tenemos que pensar en todos los factores que ya mencionamos, los físicos, los químicos, y los biológicos. Si sacamos alguno de estos factores del juego, si no los cuidamos, pues nuestro suelo va a dejar de ser saludable. Recordemos que no es
específicamente vital que haya buena cantidad de nutrientes si no están presentes los microorganismos y si no hay una buena estructura y una buena textura del suelo. Por lo tanto, todo esto hay que hacerlo equilibrado y esa es una de las razones por las cuales ustedes estudian lo que están estudiando y lo deben hacer con amor, con pasión, porque tienen en sus manos la responsabilidad de proveer los alimentos necesarios para los humanos, para los animales y para los demás seres vivos que existen en el planeta. Así es que esa es la gran conclusión. Ustedes en sus manos, de acuerdo al amor que le pongan a sus estudios, a toda la experiencia que puedan obtener, pues van a tener en sus manos el que sea posible seguir obteniendo alimentos vegetales y animales de estos recursos tan importantes que tenemos en nuestro planeta Tierra. Yo aquí me quedo con la exposición. Espero ver que hayan preguntas y si alguien quiere hacer algún aporte o alguna duda, pues este es el momento. Así es que gracias por su atención de mi parte y gracias a Luis y a Estefanía por el apoyo. Vamos a ver qué nos comenta. Y yo me quedo atento a sus consultas. Muchísimas gracias, Cristian, por la información que nos compartes. Muy importante recordar todo lo que mencionabas. Sí teníamos una pregunta por acá, pero Em, le voy a pedir a Marlon Galdames si nos puede dar un poco de contexto de la pregunta que hacía, ya que pues literalmente cuando tú estabas hablando, él preguntó qué podemos hacer para prevenir esto. Entonces, solo para especificar a qué se refiere con prevenir qué situación, ¿verdad? Y mientras pues Marlon pueda respondernos esta pregunta, vamos a dar el espacio unos minutitos a ver si algún otro participante pues tiene algún comentario o alguna duda, como tú bien decías. Además de esto, espero que esta información que Cristian nos compartió hoy les sea muy útil para ver el suelo pues realmente con otros ojos, no solo como la tierra en donde se siembra, sino como un ecosistema que es, la verdad, como lo pudimos ver hoy, está lleno de vida y sostiene pues todo lo que se cultiva, ¿no? Am, a ver, Marlon dice, ¿cómo prevenir que los hongos ataquen y afecten? Esa sería la pregunta, Cristian. Ok, estoy pensando y creo entender que él se refiere a los hongos patógenos, porque definitivamente pues los hongos beneficiosos, los hongos que debemos tener en el suelo para que se den los desarrollos adecuados, por ejemplo las micorrizas arbusculares y versicoarbusculares, el término es bastante complejo, pero se me ocurre pues que es un buen ejemplo. Los hongos filamentosos son otros. Estos debemos de permitir que se desarrollen adecuadamente en el suelo porque nos van a ayudar a hacer todos los procesos bioquímicos de los cuales ya hablamos y el movimiento de los nutrientes y la respiración y la transformación del nitrógeno, en fin, todo lo que ya hemos mencionado. Pero en el caso de los que no son adecuados, pues tenemos que tener conocimiento suficiente de cuáles son, o sea, podemos detectar cuáles son con un análisis del suelo y tomar una medida para precisamente contrarrestarlos. Saber, por ejemplo, que algunos de ellos son sensibles al cambio de pH, bueno, pues entonces tratar de controlar el pH para... Normalmente los hongos patógenos están en pHs un poco más ácidos que los hongos beneficiosos, entonces eso puede ser una gran ayuda. Evitar que el pH se nos baje.
que debe también tenerse mucho cuidado por la disponibilidad de nutrientes, y esa sería una manera de tener la disponibilidad correcta de gases, o sea, un suelo bien aireado, puede facilitar también el desarrollo de todos los hongos que están relacionados con el intercambio o la transformación del nitrógeno, por ejemplo. Entonces, eso puede ayudar. Muchos de los hongos también patógenos son sensibles al oxígeno, entonces si hay una cantidad correcta de oxígeno, pues estos se van a limitar. En fin, hay un montón de maneras de controlar los hongos patógenos como tales, y habría que hacer un estudio de cuáles son los que están presentes para precisamente no dañar los benéficos y no dañar nuestro cultivo por alguna medida que vamos a tomar para contrarrestar. Pero de entrada, si controlamos aireación, humedad, cantidad de materia orgánica, el cultivo adecuado, los nutrientes correctos, pues vamos a garantizar en un alto porcentaje que el desarrollo de los microorganismos es a nuestro favor. Tal vez nos comentás si contesté la pregunta o si necesitas que te dé un poco más de información. Hay mucha literatura al respecto, los tratados de microbiología, yo creo que las enciclopedias que ustedes ya no conocieron, que sí usé yo cuando era patólogo hace en la prehistoria, hay libros que son inmensamente grandes por la cantidad de microorganismos que hay disponibles, y vale la pena, pues, si nos interesa esa parte, pues conocer un poquito más. Y también los podemos orientar a buscar algunos tratados, algunos libros en donde está la información más clara. También es un buen negocio el trabajar con todos estos microorganismos benéficos. De hecho, pues han proliferado muchas industrias en Guatemala que lo hacen. Por supuesto que se necesitan instalaciones específicas para hacerlo, pero se pueden hacer también compostaje y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con microorganismos, y que puede ser una ventana de oportunidad para ustedes que están relacionados pues con las ciencias agrícolas. Ahí me quedo con las respuestas. Sí, Cristian, pues contestaste de forma muy, muy completa, justo es lo que yo estaba considerando con respecto a la pregunta que nos hacía por ahí Marlon. Tenemos una pregunta más y es por parte de Osman Recinos y dice, una pregunta, ¿el Fusarium oxysporum es el agente causante del mal de Panamá? Ahí. Creo Eh, que aquí ya te estamos volviendo más agrónomo que ingeniero sí, químico. ahí sí, les cuento. O sea, yo les cuento un poquito solo para que vean cómo da de, de vidas la vuelta. Digo, de vueltas la vida. Yo no soy agrónomo, yo soy ingeniero químico. Sin embargo, pues he aprendido muchísimas cosas de agricultura, y por la experiencia pues en mi investigación pues se me ha permitido este tipo de cosas. Mi conocimiento no llega tan lejos hasta Panamá, y se queda un poquito antes. Creo que ahí sí le pediría yo a ustedes, si Sí. alguien sabe la respuesta, si eso es correcto. Sé que hay los fusariums, el T4, por ejemplo, es peligrosísimo para el banano, para las musáceas. Todos estamos con el pelo parado, que ya viene el fusarium y que se están tomando todas las medidas para que no llegue a nuestras plantaciones. Y hay un montón de desarrollos entonces Ok, hay muchas hay variaciones de duda ahí. Fusarium oxysporum. eh, en algunos casos, pues puede ser letal, pero yo lo conozco como Fusarium T4, el que es peligroso para musáceas. No sé si estamos hablando de lo mismo. Sí, te apoyo ahí un poquito. Bueno, el Fusarium oxysporum sabemos que tiene diferentes agentes causales. Entonces,
hablando específicamente del mal de Panamá, sí es una enfermedad que es devastadora y que sabemos que afecta principalmente al banano, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de la variedad Cavendish, si no mal recuerdo, y pues Ajá. el plátano. Ahora, si bien este hongo es ese patógeno que está en el suelo y que va a invadir el sistema vascular de la planta, porque pues va a bloquear al final de cuentas el transporte de agua y de nutrientes, lo que al final pues provoca tanto marchitez como amarillamiento de hojas, ¿verdad? Pero hay que mencionar que actualmente la raza Tropical 4, que es la que tú decías, el TR4, que es Fusarium oxysporium cubiense o cubense, sí, no quiero confundirme al mencionar los términos científicos, pues esta raza Tropical 4 es la más preocupante actualmente, ¿no? Porque es altamente agresiva, como bien mencionaba Cristian, y es más resistente a muchos métodos de control, perdón. Y pues es la que hemos estado escuchando en las diferentes noticias, que se han hecho congresos diferentes para poder recibir información de cómo actuar, cómo prevenirla, y esto se ha hecho pues tanto en Guatemala como en toda América Latina, ¿no? Entonces, sí, la respuesta resumida es sí. El Fusarium oxysporium es el agente causal del mal de Panamá, pero tenemos pues otros tipos de Fusarium oxysporium que pues son más preocupantes como la raza tropical 4, ¿verdad? Ok, gracias por la actualización. No andaba tan perdido, No, no, no. pero, pero me da un poco de pena porque no es mi expertise. No, te agradezco muchísimo, Cristian, toda la información que nos compartes y como bien decía yo, ya tenés al final un título también de agrónomo con toda la información que logras compartir y con con las investigaciones que has hecho, ¿no? Bueno, con estas preguntas llegamos al final de la capacitación sobre microbiología del suelo. Como les decía, espero que toda esta información pues les sirva para nutrir mucho su cerebro y sus ideas, de poder ver desde otra perspectiva los millones de microorganismos con los que estamos trabajando en el suelo de forma silenciosa, ya que, como decía Cristian, están descomponiendo materia orgánica, fijando nitrógeno, liberando nutrientes, protegiendo también las raíces. Entonces, el entender esto, pues nos va a ayudar a poder manejar de mejor forma el suelo, es decir, de una forma integral, ¿no? No es solo cuestión de fertilizar, sino hay que cuidar esa vida que al final de cuentas no logramos ver, pero que sí hace la diferencia cuando está presente. Muchísimas gracias por su tiempo, su interés de a poder aprender más con nosotros. Ojalá que lo que vimos aquí en la presentación de Cristian, pues no solo se quede en esta teoría, sino que ustedes lo logren aplicar allá en el campo, cuando se gradúen, cuando estén fuera. Y recordemos que cuidar el suelo, pues al final de cuentas es cuidar el futuro de nosotros, de todos los que estamos por acá presentes. Entonces, les agradezco muchísimo. Yo con esto me quedaría acá y siempre agradeciendo a Cristian su tiempo y la preparación de esta capacitación para hoy. Y aprovechando la diapositiva, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y recordarles que está el correo electrónico o cualquiera de las redes sociales para, pues, por si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o pues quieran entablar alguna discusión con nosotros, por ahí estamos a la orden en info@gremiagro.com. De mi parte es todo. Muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana.